Jorge Enrique Pisano, ingeniero civil, fue el auditor del proyecto Ruta del Sol 2, un proyecto de carretera que según el COMPES 3571 abarcaba 1071 kilómetros que iniciaban en Villeta, Cundinamarca, terminando en Y de Ciénaga Magdalena. Desde 2011 hasta 2025, el COMPES proyectaba que la nación aportaría un total de 7.5 billones de pesos en 11 años. En este COMPES, varios ministerios recomendaron encargar el proyecto a las entidades que luego serían las culpables de recibir los sobornos, o sea, los funcionarios del Instituto Nacional de Concesiones y del Ministerio de Transporte. Y así fue como ellos mismos se recomendaron a ellos mismos para liderar este proyecto. Lo peor fue que desde Brasil, según la Sala Especial de Primera Instancia, llegaba Odebrecht, quien a través de su Departamento de Operaciones Estructuradas, creado con el único propósito de pagar millonarios sobornos a funcionarios públicos, sería la empresa a la cual se le adjudicaría el proyecto más costoso del gobierno Uribe, y entre sus filas estaba Néstor Humberto Martínez Neira, quien después asumió el cargo de fiscal general de la nación, pero en ese entonces ejercía como asesor de uno de los grupos económicos vinculado con el proyecto de infraestructura. El auditor que mencionamos al principio era su amigo, a quien él le confió en conversaciones personales y telefónicas el entramado de Odebrecht. Después, cuando ya su amigo de 30 años era fiscal general y a quien Pisano le había revelado lo que estaba sucediendo en Odebrecht, este lo traicionó junto con el fiscal del caso, anunciando que lo imputarían por ser cómplice en los sobornos. Néstor Humberto Martínez era el abogado de Grupo Aval. Pero sabía, usted le informó personalmente del tema. Sí, cómo no. El doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo también tenía conocimiento. Sí, cómo no. Néstor Humberto solamente yo le informé que había unos contratos irregulares en la concesionaria. ¿Usted lo informa personalmente? Claro. Ojalá llamen a ese estrado al doctor Néstor Humberto Martínez Neira y le pregunten, o a Alberto Mariño, al mismo Mauricio Millán, que no le mostraron, que yo les decía esto, y qué pasó. Nada, yo me faltara poner el candado a la concesionaria, por Dios. Mira, es que ya estoy que no aguanto. No, esto es increíble. Eso había una mafia ahí construyendo esos contratos. No, y hay una persecución por parte de la fiscalía. Lo que le está pasando a Andrade me va a pasar a mí. O me está pasando a mí. Y tengo grabaciones que no las voy a poner conocimiento aquí, sino en su debido momento. Y porque tengo todas las documentadas, todas mis reuniones, donde dije lo que iba a decir, y no las voy a poner, no las voy a poner en conocimiento, sino hasta que sea necesario. Así me pongan un revólver en la cabeza. En enero de 2017, cuando llegó la Fiscalía General de la Nación a la concesionaria, 10 después llegaron ustedes, salieron corriendo como rata. Y yo no sé por qué la Fiscalía no los detuvo. Yo tenía un control sobre lo que me informaban, pero yo, para tener certeza de que todo lo que me informaban era eso, lo que hice fue yo cruzar con tesorería los pagos de cada uno de los contratistas. Oh, sorpresa. De hecho, le pegué donde empecé a ver que habían contratos y servicios que no estaban reportados al control. Es una repetición de los contratos de papel. Pues Presoam en el 2014, para resumirle rápidamente, en el 2014 tuve el objeto social, era una empresa que se llama Sky Blazer, que hacía camisetas, que tenía 20 millones de capital y contrataron por 12.000 millones, donde su objeto social fue cambiado en el mismo año. Es como si yo cambio mi hoja de vida y me pongo hoy experto en lanzar cohetes para el sol. Es que son tan brutos para hacer sus tareas de corrupción y de robo, que mira esto lo que encontramos: contratos de papel que no cumplían ninguna necesidad de la concesionaria. He explicado a la saciedad de todo lo que he hecho. Hice lo que humanamente pude hacer. Lo peor es que, según una carta revelada por La Nueva Prensa, Pisano le pidió protección a su amigo de 30 años, el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, pero nunca la recibió. Como el hombre que sabía demasiado, fue titulada la portada de la revista Semana, pues el auditor había fallecido aparentemente por causas naturales mientras estaba en su finca. 2 días después, su hijo menor, quien viajó desde Barcelona para asistir al entierro
entierro, también falleció. Su último mensaje en Twitter fue para el periodista Julio Sánchez Cristo, quien había escrito un artículo para El Espectador titulado El testigo que se llevó los secretos de Odebrecht. A él, Alejandro Pizano le escribió: a usted, que no pronunció la verdad de la situación de mi papá cuando pudo, que lo juzgó por sus micrófonos, la vida le deberá enseñar a ser responsable. El joven falleció al beber una botella de agua con cianuro, investigación que luego sería archivada por la fiscalía, porque según ellos, el auditor Pizano planeaba suicidarse y su hijo por error bebió de las botellas que había envenenado aparentemente su padre. Las investigaciones del auditor fueron claves para que Petro armara conclusiones de quienes habían recibido sobornos por parte de Odebrecht, en el que incluyó a Óscar Iván Zuluaga y a Juan Manuel Santos, los dos candidatos de Álvaro Uribe Vélez. P. Robledo de Cambio Radical, a través de una orden que él recoge de una solicitud del Senado que hace el senador Duque, y es la terminación del contrato. Con la jugada de Cambio Radical y del Centro Democrático nos jodieron a todos los colombianos y beneficiaron a Odebrecht y Sarmiento Angulo. Ahora explicaremos de qué le sirve a Sarmiento Angulo donar, por ejemplo, 3.000 millones de pesos al Centro Democrático. Pongan cuidado, de acuerdo a las actas que reposan en la Secretaría del Senado, el 8 de agosto de 2016, el ministro de Transporte de Santos, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, presentó el proyecto de ley 1882 del 2018 y sería el senador Hernán Andrade Serrano quien la defendería en el Senado, y luego en Cámara sería defendida por otros 8 representantes. Revisamos el texto conciliador, o sea, el texto que contiene separados uno por uno todos los artículos de la ley. En Cámara proponen unos y en el Senado proponen otros, y entre los dos deben escoger qué texto sería el definitivo para formar uno solo. En esta página hubo un artículo que era exactamente igual en Cámara y en Senado, el artículo número 20. Los que se pusieron de acuerdo para conciliar este texto fueron estos congresistas: Santiago Valencia del Centro Democrático, Rodrigo Lara Restrepo de Cambio Radical y Germán Barón Cotrino también de Cambio Radical. Y es que este artículo 20 contenía una fórmula para lo siguiente: se quieren echar al bolsillo 400.000 millones de pesos más. Eso es lo que permite la decisión de J.P. Robledo en la CIC. Finalmente, esa fórmula defectuosa que le entrega de regalo del dinero público de Colombia 400.000 millones adicionales. Lo otro que parece tener asustado a Germán es su firma, pues la firma de Vargas Lleras está en el COMPES 3817, documento con el que el ex vicepresidente le daba a la concesionaria Ruta del Sol del señor Sarmiento Angulo un tramo nuevo para construir 72 kilómetros. Sí, es la misma concesión del escándalo de Odebrecht. Para ello, arreglaron que el contrato que terminaba en 2030 ya no terminaba en 2030. Ahora se terminaría de pagar en 2023 y que entonces el gasto que estaba programado para 2024 y 2025 se utilizaría para pagar esta nueva ruta. Además, aprovecharon para clavarnos a todos los colombianos estos nuevos métodos de cobro. Los recaudos de los 5 peajes continuarían después de terminado el contrato inicial en 2024. Además, aumentarían las tarifas de los 5 peajes del 3% anual y hasta completar el 15% de incremento. Y además, clavarnos otros 2 peajes a la nueva carretera que ellos mismos recomendaron mejorar y darle más plata al señor Sarmiento Angulo. Y allí no acaba todo. El gobierno estiraría el contrato hasta el 2035, pero no es todo. Si en el 2035 sobra plata por peajes, no pretendían devolvérselo al pueblo. Estos se dividirían en partes iguales, la mitad para el Estado y la mitad para Sarmiento Angulo. Ese documento que firmó Lleras para darle una nueva ruta a Odebrecht fue firmada también por Néstor Humberto Martínez, quien más adelante sería el fiscal general de la nación. Y eso no es todo. La ministra Natalia Abello
Abello de Cambio Radical aprobó el aumento en el precio de los peajes y la instalación de 2 peajes nuevos, cosa que no puede negar, ya que el mismo documento que Vargas Lleras, Néstor Humberto Martínez y Natalia Abello firmaron dice que fue el Ministerio de Transporte el que desarrolló ese documento. Tal vez por ello Cambio Radical en Cámara el 25 de julio de 2023 radicó un proyecto para reformar la justicia, en los que se encuentran autores como el senador Antonio Guevara, quien impulsó la construcción de los viaductos de la vía Ciénaga-Barranquilla. Pues recordemos que Cambio Radical es experto colocando peajes, pues es patrocinado por muchas empresas constructoras, en las que se incluyen las del señor Sarmiento Angulo. Por ello, Wilson Arias dijo: en 2018 más de 5.000 millones de pesos le donó Sarmiento Angulo a los partidos tradicionales para campañas. En 2021 la fiscalía le cerró la investigación a Angulo Jr. y en 2022 Sarmiento Angulo donó otros 11.000 millones a los partidos. La ley palos de ruana. Y el activista político Jenner Úsuga agregó: don Jorge Pizano siempre tuvo la razón y por eso lo mataron. Asesinos y jueputas que posan de grandes señores que se atreven a señalar con sus dedos moralistas, con los mismos dedos con los que señalan a aquellos que deben morir para defender sus riquezas. 1000 veces miserables.